Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos celebrando ya el sexto domingo de Pascua y las lecturas, el Evangelio, nos continúan a recordar el significado de la resurrección y el poder que el evento de la resurrección de Cristo tiene sobre los apóstoles y sobre la Iglesia. Él es el Señor resucitado que revela el significado más profundo de las promesas de Dios, de las Escrituras. Y es la Iglesia, movida por la gracia y la potencia del Espíritu Santo, que se mueve a la misión de evangelizar y de anunciar al mundo entero la libertad que el hombre puede tener si adhiere a la vida del resucitado de Cristo, a través del misterio de nuestro bautismo. San Juan habla claramente sobre esto y hace notar cómo los que renacemos en Cristo somos capacitados a vivir la vida de Dios. Podemos amar, dice, porque lo conocemos, y no porque nos hayamos esforzado lo suficiente, sino porque en su inmenso amor hemos sido tanto amados por Dios al punto tal que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y me encanta ver cómo los apóstoles, con gran convicción y con gran conciencia, que creo que es la palabra que desea despertar Jesús en sus discípulos, la conciencia, saben predicar este gran misterio que les ha llamado a la vida, saben hablar del resucitado y con una grandísima fe también conducen a sus hermanos a la verdad, predicando a este Cristo. Y me encanta cómo el Espíritu Santo es aquel que no solo está en Pedro, que predica a Cristo resucitado, sino también en todos aquellos que escuchan a Pedro y que deciden, por la potencia del Espíritu Santo y por esta gracia recibida, seguir las enseñanzas del apóstol que a través de él Cristo les da. Pedro recibe la gracia de la revelación y de esta forma guía a su iglesia con el mismo amor con el cual ha sido amado por Dios. ¿Recuerdan la vocación de Pedro? El Evangelio de Juan termina preguntándole 3 veces una cosa a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Y cuál es el final mandato? Apacienta a mis ovejas. Lo llama justamente, habiéndolo renovado en el amor, lo habilita a ser también pastor de aquellos que tanto Dios ha amado. Y como hemos escuchado también ya inclusive desde el domingo pasado, la palabra clave del Evangelio sigue siendo una. ¿Sí la reconocieron? ¿Cuál? Eso no decía el domingo pasado. Permanezcan en mí. Y en este capítulo lo dice 7 veces de las 34 que aparecen en el Evangelio de Juan. En Mateo solo 3, en Marcos aparece 2, y en el Evangelio de Juan 34 veces indicando cómo Dios se relaciona con su pueblo, cómo Dios actúa a nuestro favor. Basta que empecemos por el primer capítulo, cuando Juan recibe la revelación que sobre aquel sobre quien el Espíritu permanecerá, es el enviado de Dios. ¿Se acuerdan aquella pregunta, ¿dónde vives? En realidad, la pregunta no es esa, es ¿dónde permaneces? Y desde entonces permanecieron con Él. Se crea una relación entre Dios y su Hijo a través del Espíritu, entre Dios y los discípulos a través del Hijo. Se crea una relación en la cual la vida de Dios nos permite poder ser convocados y formar la comunidad. Es esta llamada que en el Evangelio de hoy de permanecer que sí se transforma en la vocación del amor. Y Jesús explica de una forma extraordinaria lo que significa permanezcan. Sencillo, amen como Dios los ha amado. Y explica de esta forma maravillosa lo que significa amar, al punto tal de poder darse por completo y sin reservas por aquellos que por Él son llamados amigos. Ustedes son mis amigos, ya no les llamo esclavos, porque a ustedes les he revelado la voluntad de mi Padre. Y es la maravillosa vocación y la habilitación que justamente los discípulos reciben para poder vivir la gracia que Dios les ha concedido. Y es sobre este amor que justamente Dios quiere hablarnos, un amor que no tiene límites, no conoce límites, un amor que no busca a quien lo merezca, sino que se sepa dar por completo y sin reservas. Y es con este mismo amor que por Dios somos amados.
Y es lo más triste cuando se nos olvida, cuando caminamos por este mundo como personas no amadas, cuando se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, cuando no somos capaces de corresponder con el todo que se nos ha dado y empezamos a ver solo límites, empezamos solamente a ver incapacidades, porque se nos olvida que por Él hemos recibido lo inmerecido y que por el bautismo hemos sido tanto amados que el amor de Dios permanece en nuestros corazones. Solo pienso cuando nos levantamos de malas y se nos olvida cuánto amor recibimos y no somos capaces de responder a un buenos días, no somos capaces de perdonar a quien poco nos ha hecho, no somos capaces de abrir el corazón a la reconciliación, cuando Dios tantas veces abrió su corazón en la cruz para que pudiéramos por Él ser amados y perdonados y redimidos. Cuando Dios a aquellos que se alejaron les volvió a dar una nueva oportunidad, reconciliándonos como a nosotros en el sacramento justamente de la confesión, en el cual una, otra y otra vez e infinitas veces por Él seremos siempre recapacitados para volver una vez más a amar como Él nos ama. Y es que no ama a nadie más que aquel que más se le ha perdonado, que más justamente Dios ha sanado en esos corazones. Y es de este amor que Cristo quiere hacernos conscientes. Conscientes. Qué bonito es el texto escrito y qué bonito es leerse el Evangelio de Juan y sus cartas. Y nos dice el núcleo de su enseñanza: Dios es amor. Dios es. ¿Y cuántas veces al día lo recordamos? ¿Cuántas veces vivimos como seres nunca antes amados? Hoy Dios nos pide despertar la conciencia de que hay alguien que nos ama tanto al punto tal que nos llama a sus amigos y nos habilita a esta forma distinta de amar. La lógica del Evangelio es esta. Cuando el Señor nos dice, permanezcan en mí, lo podemos traducir, amen, porque yo los he amado. Y permanecer en Dios es justamente eso, amar. Y podrían decirme, Padre, es que es difícil amar no como el vecino, no como el padre, no como X persona, sino como Dios nos ha amado. Pero no es imposible. Y me encanta ver cómo lo explica el Señor en el Evangelio. Cuando Él dice, no son ustedes que me han escogido a mí, sino yo los he escogido a ustedes. No lo dice queriendo darle lugar a cada quien donde se merece estar. No lo dice rebajando a los discípulos, llamándolos incapaces de seguir al Maestro. Por el contrario, les enseña que no existe ni un solo límite para decir que el hombre no puede conocer y amar a Dios como Él nos conoce y nos ama. Por el contrario, nos dice, si bien es cierto que por el pecado somos incapaces de llegar a Dios, es aún más cierto que por la sobreabundancia de su amor y su misericordia, más le podemos conocer y más le podemos amar. Más podemos reconciliarnos con los hermanos si superamos un solo límite, aquel que se nos impone cuando no creemos y lo reemplazamos por la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Y Dios no habla de un amor etéreo, no habla de una opinión, no habla de una idea que podemos imaginarnos o no tocar, no habla de un sentimiento, sino de la vida concreta que debe ser amor en cada acto. Y a este amor nos habilita no solamente por palabras, sino a poder vivirlo en la cotidianidad. Es difícil amarse entre esposos, es difícil amarse como padres e hijos. Es difícil amarnos con los compañeros de trabajo, amarnos con la persona que tal vez tenemos al lado. Son muchos los límites que humanamente se nos imponen, es cierto, pero con Cristo este amor es verdaderamente posible. Reconciliémonos entre nosotros. Ustedes, esposos, aprendan la gracia de ese amor que los lleva justamente a ir más allá de cualquier error, de cualquier pecado cometido. A ver aquella semillita puesta por Dios en sus corazones.
Reconciliémonos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, pues no existe absolutamente error tan grande que se pueda cometer que no pueda ser superado por el amor de Dios, del cual nos habla en el Evangelio de hoy, el cual va a ser justamente una vida que predique, poniendo en práctica el misterio pascual, sabiéndonos tanto amados por Dios que ha dado la vida por nosotros. Y al mismo tiempo sabiendo también nosotros renunciar a todo, a nuestros orgullos, a nuestros límites, a nuestras adversidades, para dejar que aquel que todo lo es sea en nosotros.